corresponde a función lineal, ecuaciones de primer grado. Bueno, ahí ustedes pueden ver el título. ¿Y qué es una función lineal? Aquí tenemos la definición. Una función lineal o polinómica de grado 1 es una función de la forma f de x igual a ax más b, ¿sí? Cuya representación gráfica corresponde a una línea recta, ¿sí? Por eso de allí viene el nombre de función lineal, justamente porque esta función corresponde a una línea recta, ¿sí? Y esta es la forma principal con la que ustedes la van a ver, ¿sí? Cada una de estas letras tiene un significado, ¿sí? Este A, este B, y esta es la variable. Esta es la variable. Siempre en una función nosotros vamos a tener una variable independiente y una variable dependiente. En este caso, la variable independiente es X. ¿Sí? ¿Por qué hablamos nosotros de Profe, variable? Sí, no se puede ver la presentación. ¿no se está viendo? No, Sí se ve, bueno, al tenés menos yo no que lo... dejar Sí se ve, Sí se la ve. cámara del profe. sí se ve, tal Tiene vez que... tienes que buscar a la otra persona. Cuando hay presentación siempre el profe aparece con dos usuarios. Ah, sabe Busque el otro. que sí, lo que voy a hacer es lo siguiente, para que se pueda ver mejor, lo voy a apagar la cámara, ¿sí? Quizás eso puede estar interfiriendo o molestando un poco, ¿sí? Bueno, en mi caso solamente se ve presentación y no se ve la imagen de lo que ustedes están presentando. Ahora no pueden ver la pantalla, me dicen. Sí, sí se Claro, yo puede sí la ver. veo. Yo no la puedo ver a la pantalla. Me dice presentación y luego su nombre y no me aparece la pantalla de usted. Ujú. Probar a reiniciar a ver qué onda. No sé. Sí, es como dice el profe Fernando, que cuando nosotros hacemos presentación aparece otro usuario con mi nombre, entonces puede ser que usted esté viendo la otra, la anterior, la donde aparece mi foto, digamos. No sé si es eso, lo que llego a entender. La verdad que no sé cómo se podría solucionar, nunca me pasó. No sé, Fernando, ¿qué le podemos decir? Eh, que trate de salir y volver a entrar, va a volver a entrar sin problemas, porque nosotros sí la vemos bien a la presentación. Bien, No, la perfecto. verdad que tampoco, no sé qué decir. Sí. Bueno, entonces nosotros Bueno, estábamos yo... diciendo, bien, estábamos diciendo justamente de acá que nosotros le vamos a llamar a la X. Son toda terminología que es importante que la vayamos ya conociendo porque, bueno, entonces el X va a ser la variable independiente, dijimos, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos el coeficiente A de la función se denomina la pendiente de la recta y el coeficiente B se denomina la ordenada al origen. Eso es lo más importante, ¿sí? En cuanto a esta ecuación o función lineal. Esa forma de la función lineal, recuerden que siempre entonces el coeficiente es el que está acompañando a la x. Yo la puedo tener escrita en forma diferente, supongamos que yo la pueda escribir como, escribir en negro, como f de x igual a b más a por x, ¿sí? Pero el orden de los términos, en este caso, no está cambiando lo que significa en cada caso el a y el b, ¿sí? Entonces el a sigue siendo el término, el coeficiente de x, ¿sí? Y en ese caso a es la pendiente, ¿sí? La pendiente de la recta. Luego vamos a ver qué significa pendiente y qué significa ordenada al origen. Bueno, la ordenada al origen, que la vamos a ver aquí graficado más abajo. Tenemos acá un ejemplo de la función lineal 3 medio x menos 4.
Entonces, ¿qué significa en este caso? Que el 3 medio es el A, bueno, está especificado acá abajo, el A es igual a 3 medio, es una pendiente positiva. Y la ordenada al origen es menos 4, el término independiente. ¿Sí? Ambos valores pueden ser positivos o negativos. Entonces, los vamos a ver en la gráfica. Y la ordenada al origen significa el punto de corte con el eje de las ordenadas. No sé si ya han visto en otra clase el sistema de ejes de coordenadas cartesianas, que es donde nosotros graficamos, o también denominado plano, que es donde nosotros graficamos todas las figuras geométricas, empezando desde las más básicas, como son el punto y la recta, y pasando a todas las que nosotros luego vamos a ver. Pero este sistema de coordenadas cartesianas son dos rectas perpendiculares entre sí, un eje, que es el horizontal, que se llama eje de las abscisas o eje de las X, ¿sí? Y el otro eje, el vertical, que es el eje de las ordenadas o eje de las Y. ¿Sí? Entonces, por medio de este sistema de coordenadas o plano, nosotros podemos graficar cada una de los elementos geométricos y asimismo de las funciones. Entonces, teniendo en cuenta justamente de que como el eje horizontal corresponde al eje de las X, corresponde a la variable independiente, justamente, ¿sí? Y siempre nosotros vamos a tener que un punto va a estar formado por un valor en el eje de las abscisas y un valor en el eje de las ordenadas. Por ejemplo, si yo sitúo un punto aquí, ¿sí? Ponemos un puntito aquí, ¿sí? Ese punto me va a estar indicando un par ordenado que va a tener, si nosotros le llamamos P, va a tener una abscisa, que por ejemplo la abscisa puede ser menos 3 en ese caso, porque está en la parte negativa del eje de las X, y por ejemplo, 3 positivo, ¿sí? Entonces el primer elemento del par ordenado corresponde al eje de las abscisas y el segundo elemento del par ordenado corresponde al eje de las ordenadas. Y así yo voy ubicando cualquier punto dentro del plano. ¿Sí? Este plano está dividido además en 4 regiones que se llaman cuadrantes. ¿Sí? Y tenemos el primer cuadrante, que lo tenemos acá, el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Están, ustedes ven, numerados en sentido antihorario. Y cada uno de los cuadrantes, entonces, también me está indicando los signos de cada uno de los elementos de los valores del par ordenado que yo pueda tener. Entonces, acá, supongamos, en el primer cuadrante, tanto la X como la Y son positivos. En el segundo cuadrante, la X es negativa y la Y es positiva. En el tercer cuadrante, ambos valores son negativos. Y en el cuarto cuadrante tenemos positiva la abscisa y negativa la ordenada. ¿Sí? O sea, eso es importante también para que nosotros, porque a partir de ahora seguramente vamos a ir también graficando, ¿sí? Y aunque tenemos varias herramientas para hacerlo, por ejemplo, una de herramientas con la que vamos a trabajar luego mucho, más adelante, más que nada el año que viene, es el GeoGebra, ¿sí? Y eso nos facilita mucho el trabajo, pero es importante también poder hacerlo a mano, digamos, en la hoja y saber hacer las gráficas correctamente. Entonces, fíjense que acá hemos ubicado la ordenada al origen, que pasa por menos 4, y la pendiente de la recta, que es igual a 3 medios. ¿Cómo hago la gráfica de una recta a partir de su ecuación, de una función lineal? Recuerden que nosotros estamos viendo la función lineal, supongamos. Les hablaba yo de que tenemos una herramienta que se llama GeoGebra,
en donde nosotros podemos ubicar aquí, hacer el gráfico, ¿sí? Pero ustedes imagínense que ustedes pueden graficar en su hoja, por lo pronto. Si lo quieren, de todos modos, después bajarlo al software, lo pueden bajar en la compu, en el celular. Bastante, no ocupa mucho espacio, ¿no? Es liviano y les ayuda mucho, les facilita mucho las cosas. Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, la función, dijimos que es i igual a 3 medios x menos 4, es la que teníamos allí como ejemplo. Esa es mi función lineal. Una estrategia para hacer la gráfica de una función lineal. ¿Qué es una función lineal? Dijimos que me representa una recta, ¿sí? Una línea recta. ¿Y qué es una recta? Una recta es esto que aparece aquí en verde, este objeto geométrico, y que es una sucesión infinita de puntos colineales, ¿sí? Pero dos puntos ya me definen una recta. Dos puntos me definen una recta. Entonces, acá en este caso yo introduje la ecuación y ya apareció graficada, ¿sí? 3x menos 4. Pero ¿cómo puedo hacerlo para hacer la gráfica en mi cuaderno? Bueno, ustedes van a marcar un puntito que va a ser, siempre ustedes observan primero el término independiente o la ordenada al origen, o sea, en este caso menos 4. Y marcan el punto en el eje de las ordenadas. Como es negativo, va en el semiplano inferior. Entonces ahí lo sitúan a menos 4. Luego me fijo en el valor de la pendiente. La pendiente es 3 medios en este caso, ¿sí? Y me fijo en el denominador. En este caso es una fracción. Tiene denominador que es igual a 2. Y bueno, voy a correr 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Y voy a marcar ahí otro puntito. 2 unidades hacia la derecha y marco ahí otro punto. Y ahora me fijo en el numerador de la fracción, en el valor que está arriba, y me dice que son 3 unidades. Entonces ahora voy a voy a subir 3 unidades. Les estaba por decir que voy a bajar o subir de acuerdo al signo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, como esta fracción es positiva, voy a subir 3 unidades. Pero si hubiera sido menos 3 medios, voy a bajar 3 unidades. Entonces, en este caso, voy a subir 3 unidades, va a ser 1, 2, 3, y voy a situar ahí el segundo punto. Entonces, luego, con una regla, uno esos 2 puntos y me queda delimitada, me queda graficada la recta, mi línea recta, ¿sí? Entonces, esa es la forma como más sencilla para realizar la gráfica, ¿sí? Otra forma es haciendo una tabla de valores, pero bueno, lleva más tiempo y esta es la forma más sencilla. Siempre recuérdenla. Si es un número entero la pendiente, supongamos que hubiera sido y igual a 3x menos 4, entonces ese número entero es como que tuviera como denominador el 1. Entonces voy a correr una unidad solamente hacia la derecha y luego el mismo procedimiento, subir o bajar de acuerdo al signo las unidades que me indique el numerador, ¿sí? Bueno, espero no ir demasiado rápido y que me vayan comprendiendo. Cualquier cosita me dicen. Si quieren que reitere algún concepto, no tengo ningún inconveniente. Bueno, y ahí la tienen graficada, que es la misma gráfica que tenemos acá en la presentación, ¿sí? Entonces, eso es lo básico respecto a la forma de la función lineal, la forma básica de la función lineal, que después, cuando cursen una materia que se llama geometría analítica, el año que viene, van a ver que esa ecuación se llama ecuación explícita de la recta, ¿sí? Pero por lo pronto la conozcamos de esa forma como i igual a 3 medio x menos 4. La voy a volver a escribir acá, entonces, porque quiero mencionarles otra cosita que es importante. Y es respecto a la pendiente. La pendiente me indica lo que es el ángulo de inclinación de esta recta. Esta recta, ustedes fíjense que forma un ángulo,
¿sí? Un ángulo también medido en sentido antihorario con el eje de las X, con el eje de las abscisas, ¿sí? Entonces, ese ángulo, que es el que estoy señalando acá, bueno, va a estar relacionado con esta pendiente porque la tangente de ese ángulo, tangente del ángulo, y le podemos llamar el ángulo, ¿cómo le podemos llamar? Alfa, pero bueno, no lo tengo el símbolo. La tangente de alfa es igual a la pendiente, o sea, en este caso, yo la estaba viendo a la pendiente, que era el coeficiente A, ¿sí? Bueno, todavía no hemos visto trigonometría. Cuando ustedes vean trigonometría van a entender lo que es la tangente, ¿sí? Pero por lo pronto, lo importante es que ustedes sepan de que este ángulo, esta pendiente, me representa el ángulo de inclinación de la recta, ¿sí? Y cuando esta pendiente sea positiva, como en este caso, fíjense que forma un ángulo agudo con el eje de las abscisas, ¿sí? Un ángulo agudo, ustedes ya saben que es un ángulo de menos de 90 grados. Si yo me encontrara con una pendiente negativa, la recta va a ser así, ¿sí? Fíjense, va a ser algo así. Una recta en donde esta recta va a formar un ángulo obtuso con respecto al eje de las abscisas, en el caso de que la pendiente sea negativa. Por eso les recalco de que esta pendiente está relacionada y tiene que ver con el ángulo de inclinación de la recta, ¿sí? Cuando lleguen a trigonometría, cuando lleguemos a ese tema, van a entender lo que les decía respecto a la tangente del ángulo. Bueno, entonces eso es el concepto principal que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder determinar lo que es la recta y sus elementos y hacer la gráfica. Fíjense que acá nosotros tenemos otro tipo de ecuación. Acá la tenemos a la recta, me dicen en la actividad 1. Determinar la pendiente y la ordenada del origen de la recta, cuya ecuación es 2x menos y igual a 1. ¿Sí? Esta es una ecuación, acá está en una forma que se llama forma implícita, pero independientemente del nombre, ustedes fíjense que aquí no está despejada la y, no está despejada la variable dependiente, ¿sí? Y como siempre a mí me tiene que quedar la ecuación, dijimos en la forma y igual a ax más b, o sea, siempre tengo que despejar el y. Entonces, aquí en esta ecuación, lo que yo tengo que hacer es justamente eso. Despejar una variable significa dejarla solita en un miembro, ¿sí? Yo tengo en una ecuación que siempre tengo dos miembros. El signo igual me separa miembros. Tengo el primer miembro y el segundo miembro, ¿sí? Entonces, despejarla a la i significa dejarla solita en el primer miembro. ¿Y cómo voy a hacer para hacer esa operación acá con esta ecuación? O sea, si yo tengo entonces que es 2x menos y igual a 1. Bueno, voy a pasar, para despejar la y, voy a pasar el término que tengo acá en x, lo voy a pasar al segundo miembro. Acá tengo que tener en cuenta cómo hago los pasajes entre miembros, ¿sí? En las ecuaciones, para resolver ecuaciones. Cuando un término está sumando, recuerden que pasa restando, o si está restando, pasa sumando. Igual, cuando un factor está multiplicando, pasa dividiendo, o si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Siempre pasa al segundo miembro con la operación contraria. Cuando nosotros tenemos una potencia, pasa como raíz y así, ¿sí? Pero como por lo pronto vamos a tener ecuaciones sencillas, entonces acá si yo paso el 2x al segundo miembro, me queda y menos y igual a 1. El 1, como permanece en el segundo miembro, queda con el mismo signo. Menos 2x quedaría, ¿sí? Pero acá fíjense que está siendo afectada la i por un signo menos. Es como que yo tuviera el menos 1 multiplicándolo a la i. Entonces ese menos 1 que está aquí multiplicando está como, digamos,
oculto, ¿sí? Ya es como que yo tuviera el -1 ahí, ¿sí? Ese -1, y para que me quede la I positiva, lo voy a pasar dividiendo al otro miembro, ¿sí? O es lo mismo decir que yo voy a cambiar de signo todos los términos del segundo miembro. Entonces, me va a quedar como I igual a -1 más 2X. ¿Sí? Cambio de signo todos los términos del segundo miembro, ¿sí? Porque acá yo tenía el -1 multiplicando la I, ¿sí? Para que me quede la I positiva. Si hubiera estado ya la I positiva, no hago esa operación, obviamente, ¿sí? Así que, bueno, aquí ya he llegado, entonces, a la forma explícita, ¿sí? Y a la ecuación que yo puedo ya hacer la gráfica de esta forma, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a graficar esta recta, ¿cómo voy a hacer? Es la recta I igual a -1 más 2X. La vamos y la hacemos en GeoGebra, en el espacio que tenemos acá, y nosotros, como dijimos, vamos a marcar un punto en el eje de las ordenadas. Recuerden que era -1 el término independiente. Lo marcamos ahí. Y recuerden que era I igual, la escribo de nuevo acá. I igual a -1 más 2X. Término independiente, que es lo primero que identifico, ordenada al origen es -1. Marqué acá el -1 y ahora lo que tengo que hacer es marcar la pendiente. Pero fíjense que en la pendiente no tengo, como un número entero, es como que tuviera como denominador el 1. Entonces yo voy a aquí marcar una unidad hacia la derecha. Y como esta pendiente es positiva, voy a subir tantas unidades como me lo indica el numerador, que son 2 unidades. Entonces voy a una hacia la derecha y 2 hacia arriba, ¿sí? Entonces lo voy a hacer así. Entonces, 1 hacia la derecha y 2, quieren lo explicitan ahí al punto en la gráfica, y 2 hacia arriba, ¿sí? Bueno, pero los puntos que tengo que unir son estos 2. Este es simplemente auxiliar, de ayuda. Entonces, de ahí yo ya con la regla trazo, ¿sí? Por una recta que pasa por estos 2 puntos, ¿sí? Pero ahora lo voy a hacer acá, con esta herramienta que tengo aquí en el software. Entonces, ¿sí? Y ahí tengo la recta. ¿Sí? Entonces, ahí ya definí e hice la gráfica de la recta en base a lo que aquí tenía, ¿sí? Que la teníamos en la forma, esta forma se denomina implícita, 2x menos y igual a 1. ¿Sí? Bueno, ahí ya la tienen realizada la actividad 1. Así entonces con cualquier ecuación. Bueno, ahora vamos al siguiente tema que está totalmente relacionado con la función lineal y es una aplicación en la que nosotros podemos ver la función lineal y que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y es un modelo matemático que lo que me permite es justamente graficar la función lineal o la ecuación de la recta y utilizar, en este caso, relacionada la variable espacio o desplazamiento que va a estar relacionada a la variable tiempo. Acá yo lo que me voy a imaginar es un móvil que se está desplazando uniformemente, por eso se denomina movimiento rectilíneo uniforme, se está desplazando en el tiempo y eso hace que se desplace, por lo tanto también se produjo en el espacio un desplazamiento. ¿Sí? Bueno, lo vamos a poder ver representado a través de una recta, de la línea recta. ¿Sí? Fíjense, acá es indistinto que este móvil comience en el origen o comience en otro valor. Este valor en el que comienza es la ordenada al origen. Ya lo venimos, es lo que venimos sabiendo de la recta hasta ahora. Bueno, entonces, lo que sí que aquí
En el eje de las abscisas, nosotros vamos a tener la variable tiempo, que va a estar representada en segundos, la S es de segundos, ¿sí? Y en el eje de las ordenadas, en el eje de las Y, vamos a tener el espacio recorrido. Y el espacio va a estar dado en metros, ¿sí? Bueno, fíjense que acá utiliza la letra X también, pero bueno, no se confundan porque es una notación que utiliza en el movimiento rectilíneo uniforme simplemente, esto de hacer este cambio de notación. Pero siempre los ejes se van a llamar el eje X, el horizontal, y el eje Y, el vertical. Solamente que acá es una cuestión de notación nada más para el movimiento rectilíneo uniforme. Lo importante es que acá tenemos el tiempo medido en segundos y acá tenemos el espacio medido en metros, ¿sí? Entonces, un móvil se mueve una determinada cantidad de segundos y eso produce un desplazamiento en espacio también, ¿sí? Bueno. Y aquí hay algo importante, que es la velocidad. La velocidad justamente va a estar dada por la relación entre el espacio y el tiempo, ¿sí? Metros sobre segundo. Acá dice delta de X, este triangulito significa la letra griega delta. Delta de X sobre delta T. Cuando nosotros tenemos delta, significa variación, ¿sí? Delta de X sobre la variación en las X sobre la variación en el tiempo, en T. Dicho también de otra forma, es la variación en el eje de las ordenadas sobre la variación en el eje de las abscisas. Bueno, eso para obtener la velocidad. Y esa velocidad es lo que yo en la función lineal estaba viendo como que era la pendiente, ¿sí? La pendiente. Y que había dicho también que era el coeficiente de X. Recuerda, entonces, llevado eso al movimiento rectilíneo uniforme, es la velocidad, ¿sí? Pero es lo que en mi función lineal se denomina la pendiente de la recta, el coeficiente de X. Eso es muy importante que me quede claro acá. Bueno, y vamos a ver un poco las similitudes o las analogías, mejor dicho, entre la función lineal, la ecuación de la recta y el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, la función lineal es f de x igual a x más b. Es lo mismo que tengo como ecuación de la recta, pero en vez de escribir la f de x, escribo y. ¿Sí? Cuando estudiemos funciones, también el año que viene, van a ver a qué se debe esto de f, que de f de x es igual a y. ¿Sí? Pero bueno, tiene que ver con esto que yo les hablaba, con que siempre una función tiene una variable independiente y una variable dependiente, que es la y. Bueno, y el movimiento rectilíneo uniforme, fíjense que es lo mismo. Es lo mismo. Pero acá está definido como que el espacio en metros va a ser igual a la velocidad por t más el x sub 0. El x sub 0 es de donde parte el punto inicial o ordenada al origen. En este caso la variable es t. Pero la variable independiente puede llamarse, cuando nosotros trabajemos también con funciones en general, van a ver que la variable en una función puede llamarse x, pero puede llamarse t, puede llamarse r, puede tener cualquier nombre, ¿sí? La vamos a encontrar generalmente con el nombre más usual como x, pero no siempre la variable en una función va a ser x. Eso es simplemente en relación a esto. Bueno, la pendiente es lo que les decía, es la variación en y sobre la variación en x, y es lo que en el movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad, ¿sí? Y acá fíjense que la variable dependiente, entonces es y, la variable independiente es x, y la ordenada al origen es b, que es la posición inicial, ¿sí? Bueno, fíjense, acá tenemos un ejemplo, para que lo podamos entender mejor a todos estos conceptos teóricos. Yo tengo una tablita de valores, tiempo y espacio, ¿sí? ¿Cuánto recorre un móvil o cómo se desplaza un móvil, ¿sí?
Y nosotros vemos que este móvil comienza en el tiempo 0, ¿sí? Y a los 2 segundos recorrió 50 metros. A los 4 segundos llegó a los 100 metros. O sea, recorrió otros 50 metros. A los 6 segundos llegó a 150. Y así. Entonces, fíjense, bueno, llego hasta 12 ahí, o sea, tengo esa tablita de valores. Y fíjense que qué observan ustedes de entrada, justamente de que aquí es como lo dice el título, que es un movimiento uniforme, ¿sí? Cuando nosotros hagamos la gráfica, por eso ahí lo vamos a entender que es un movimiento rectilíneo uniforme, porque es uniforme esta variación, tanto en metros como en segundos, ¿sí? Bueno, y es lo que vamos a ir a calcular en los siguientes incisos. Acá me pide representar en un sistema de coordenadas el movimiento del vehículo, en el sistema de coordenadas cartesiano. Vamos a calcular la velocidad además también y vamos a indicar la posición del móvil que alcanzó a los 25 segundos, porque acá llegamos hasta 12 segundos. Entonces supongamos que nosotros queremos saber a los 25 segundos hasta dónde llegó ese móvil. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a representar entonces en un sistema de coordenadas. Y fíjense que, ¿qué hacemos en primera instancia? Nosotros vamos a, por medio, en este caso lo hace por medio de la tabla este gráfico, ¿sí? Entonces nosotros para 2 voy a marcar 50 en el eje vertical. Para 4 voy a marcar 100 en el eje vertical. Para 6 voy a marcar 150. Y voy a ir delimitando justamente los sucesivos puntos, ¿sí? Para 2, 50, para 3, 100 y así. Voy marcando los puntitos acá, ¿sí? Y una vez que tengo toda esa sucesión de puntos, los uno y tengo la línea o el movimiento rectilíneo de ese móvil, ¿sí? Que nace en 0, ¿sí? Entonces, aquí lo hice por medio de la gráfica porque todavía no tengo la ecuación. En el próximo punto voy a calcular cómo es la ecuación, cómo es esa ecuación, ¿sí? Y lo voy a calcular teniendo en cuenta justamente la variación del espacio recorrido respecto del tiempo empleado para recorrer esa distancia. Y acá me dice que yo voy a tomar 2 puntos, cualesquiera de esas variaciones, y, por ejemplo, tomando los iniciales, por ejemplo. Yo acá me fijo y veo que la variación en el espacio es de 50 en 50, porque acá tengo 50, 100, 150, 200, bueno, luego pasa a 300, pero porque no está el 10 aquí intermedio. Pero va de 50 en 50. Y aquí el tiempo va de 2 en 2. Entonces voy a hacer, eso es lo que nosotros habíamos visto como delta de X sobre delta de T, o variación en el eje vertical sobre la variación en el eje horizontal, ¿sí? Siempre que les quede bien en claro eso, ¿sí? Siempre la velocidad va a ser igual, entonces, a la variación en eje vertical, ¿sí? Sobre la variación en eje horizontal. Independientemente cómo se llamen esos ejes, ¿sí? Entonces, como para que no nos confundamos respecto a la notación, que traducido es lo que nosotros acá tenemos como variación en el espacio sobre la variación en el tiempo. Por eso es que me queda que es 50 sobre 2, ¿sí? Porque cada 2 segundos recorríamos 50 metros. Y por eso es que obtengo que la velocidad es de 25 metros sobre segundos, ¿sí? Bueno, esa velocidad va a ser la pendiente de mi recta. La pendiente, el coeficiente de X, ¿sí? Entonces, si yo la quiero escribir,
en forma de función lineal la voy a escribir como f de x, igual a 25x, 25x nada más. ¿Por qué 25x y acá no tengo el b? Porque nace en el origen, ¿sí? No tiene ordenada el origen porque nace en el origen del sistema de coordenadas cartesianas, que es 0, 0. Entonces, esta función lineal solamente tiene la pendiente, ¿sí? Si supongamos que esta función lineal hubiera comenzado acá en 10 o en 50, creo que dice 50 ahí le hubiéramos agregado el más 50. No es el caso. Entonces, aquí traducida a la forma, como a una ecuación, me quedaría como y igual a 25x, ¿sí? Y igual a 25x o f de x igual a 25x, es lo mismo. Pero bueno, ahí tenemos entonces la ecuación de esta recta. La función que en este caso me representa a este movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a un siguiente ejemplo. Y lo que me estaba faltando es porque aquí me piden qué sucede cuando la posición del móvil llega a los 25 segundos. Mejor dicho, ¿a qué posición voy a llegar cuando alcance los 25 segundos? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el espacio recorrido? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, eso lo voy a hacer justamente a partir de la ecuación lineal que yo tenía. Entonces, y igual a 25x, y donde está la x voy a reemplazar por 25, ¿sí? Y 25 por 25 es, acá me va a quedar 25 por 25, ¿sí? Que es lo que tengo acá escrito. Eso es igual a 625. Y es el espacio recorrido. Acá podría ser, supongamos que me preguntan a mí, ¿cuál es el espacio del móvil alcanzado a los 30 segundos? ¿Sí? Entonces va a ser lo mismo, va a ser 25 por 30. Entonces, eso va a ser igual a 750. ¿Sí? Entonces, así con cualquier valor de x, entendiendo que el x era el tiempo en este caso, el tiempo. ¿Sí? Bueno, eso es la aplicación de la función lineal al movimiento rectilíneo uniforme, que repito, es un tema, un concepto que se lo ve bastante también asociado en física, ¿sí? Entonces lo van a ver mucho en esa materia. Bueno, acá tengo otro ejemplo. Me dicen en este caso que también el móvil se desplaza con el movimiento rectilíneo uniforme y me dan otra tabla de valores y tengo que para el tiempo 0 es de 50 metros, para el tiempo 2 es de 80, para el 4 es de 110. Y me piden hacer exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que tengo que hacer es hacer la tablita de valores y hacer, como yo les había dicho, en este caso, para 0, 50, para 2, 80, y así voy marcando. Fíjense que aquí, en el tiempo 0, no comienza en 0, en el espacio, ¿sí? Entonces, acá para 0 comienza en 50, fíjense, en el gráfico, para 0 comienza en 50. Para 2 es 80, para 4 era 110, para 6 era 140. Entonces, voy uniendo cada uno de esos puntos, voy marcándolos en los ejes, ¿sí? Voy marcando, y luego uno con una regla, toda esa secuencia de puntos me queda definida, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que es diferente respecto a la recta anterior, que aquí no nace en el origen, ¿sí? No comienza en el origen del sistema de coordenadas, el origen del sistema, que es 0, 0. Comienza en 50, ¿sí?
por eso acá sí voy a tener una ordenada al origen, un término independiente, que es lo que acá dice. En este caso, la posición inicial no coincide con el origen del sistema de coordenadas. Bueno, y de allí yo ya me estoy dando cuenta, pero bueno, lo vamos a hacer. Fíjense cuál es la variación que tengo en el eje vertical y cuál es la variación que tengo en el eje horizontal. En el eje vertical, tengo que el espacio que recorro cada 2 segundos es de 30 metros. ¿Sí? O sea, entre un valor y otro de la tabla, acá tengo 30. De 50 a 80, de 80 a 110, de 110 a 140. Y bueno, acá falta el 8 intermedio. Pero va de 30 en 30. O sea, la variación en el eje vertical es de 30. Y en el eje horizontal es de a 2. 0, 2, 4. Entonces, yo tengo que hacer ese cociente, esa división. Una división es un cociente. Entonces, tengo que hacer 30 sobre 2. Es igual a 15. ¿Sí? 30 sobre 2 es igual a 15. Esa es la velocidad. Entonces, ¿cómo la represento a la función lineal en este caso y a esa ecuación? Como I igual a 15x, pero acá teniendo en cuenta que no nacía en 0, nacía en 50. Entonces, va a ser 15x más 50. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí, ¿qué es lo que tengo acá? Pero acá lo tengo como x de m igual a 15 metros sobre segundo por t de s. ¿Sí? Está acá en notación del movimiento rectilíneo uniforme, simplemente. Pero llevado a función lineal es y igual a 15x más 50. Y aquí yo puedo también determinar cuál es la posición del móvil alcanzado en una cantidad X de segundos. Por ejemplo, a los 25 segundos, por ejemplo, a los 30, por ejemplo, a los 40, a los que yo quisiera saber. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Aquí voy a reemplazar y igual a donde está la X por ese valor, ¿sí? 15 por el valor que se me pide, que es de 25 segundos, por 25 más 50. Bueno, resuelvo esa operación básica sencilla y obtengo que es igual a 425. Es la posición del móvil alcanzado a los 25 segundos. ¿Sí? ¿Qué me dice en la actividad 2? Me dice representar en un gráfico la posición de un móvil expresado en metros en función del tiempo expresado en segundos, cuya velocidad es 4 y su posición inicial está ubicado a 10 metros del origen del sistema de coordenadas. El móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, esto significa bastante sencillo. Ya dijimos entonces que la velocidad estaba asociada a la pendiente. Y a dónde nace, a dónde comienza, es la ordenada al origen. Entonces ahí ya tengo los dos datos que yo necesito para, en este caso, para la actividad 2, determinar cuál es para hacerlo gráficamente y para determinar cuál es su función lineal asociada. Entonces, en este caso, lo hacemos acá, ¿sí? Para la actividad 2, entonces, la función lineal va a ser I igual a, y acá va la pendiente sabemos que es la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme, o sea que va a ser I igual a 4 por X, ¿sí? La posición inicial a 10 metros, o sea, I igual a 4X más 10. ¿Sí? Si yo lo quisiera poner en notación del movimiento rectilíneo uniforme, bueno, lo voy a colocar como X, X de M va a ser igual a la velocidad que era 4 metros sobre segundos por T. Para el caso del movimiento rectilíneo uniforme utilizo el T representando el tiempo más 10. ¿Sí? Así sería. Bueno, ahí tengo ya realizada la función para la actividad 2. ¿Y cómo lo hago gráficamente? Bueno, I igual a 4X más 10. ¿Cómo lo hacía eso? ¿Qué tengo que hacer? Bueno,
puedo hacer una tablita de valores y en base a ir determinando y teniendo en cuenta que esto nace en 10, entonces voy a, el primer valor, ubicarlo en 0, 10. Y luego voy a, lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a hacer una tablita entonces, para que ustedes más o menos sepan cómo lo realizan. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que para el tiempo 0, ¿sí? Comienza en 10. ¿Sí? Este es t, recuerden. Este es el tiempo. Y este es el espacio. El espacio que está en metros. Entonces, para 0, 10. Y acá yo puedo dar también diferentes valores. Podría, por ejemplo, hacerlo de 2 en 2 o de 5 en 5. ¿Sí? Supongamos que lo hago de 2 en 2. Entonces, para 2, fijarme y reemplazo acá. Donde está la X por el 2, el valor 2. 4 por 2 es 8, más 10, 18. Entonces, 18 es el siguiente valor. Para 4 va a ser 4 por 4, 16 más 10, 26. Bueno, y así puedo ir haciendo, ¿sí? Y puedo de esa forma luego determinar cuál va a ser, cómo voy a hacer la gráfica. Si no, también como lo puedo hacer de otra forma, 4x más 10 lo puedo graficar. Recuerden que yo lo podía graficar como, vamos a borrar estas rectas. Y vamos a irnos un poquitito más abajo, lo vamos a alejar al gráfico porque comienza en 10. Entonces, a desplazar en la vista gráfica y recordemos que entonces la función era y igual a 4x más 10. Entonces, ¿cómo hacemos esa gráfica? Situamos un punto. Situamos un punto en 10, ¿sí? Y como es 4x, es un valor entero, corremos una unidad solamente hacia la derecha. Entonces, una unidad va a ser acá como en el medio, ¿sí? Una unidad hacia la derecha y 4 unidades hacia arriba. 4 unidades hacia arriba sería acá, ¿sí? Entonces, y allí trazo la recta, uno estos dos puntos, y ahí tengo la recta, ¿sí? Bueno, aquí es porque no lo hice muy bien a escala, ¿sí? Pero es la función y igual a 4x más 10, que si no ustedes lo podrían, se utilizan el GeoGebra, por supuesto, y igual a 4x más 10, fíjense, y ahí está con mayor exactitud, vendría a ser esa la recta, lo vamos a borrar a la anterior, ¿sí? Pero esa es la forma de graficar para hacerlo en la hoja, para hacerlo en su hoja. Después cuando lo quieran hacer la gráfica, y porque es una forma también bastante sencilla de realizarlo sin estar haciendo la tabla de valores, ¿sí? Mucho más rápido. Bueno, vamos a seguir entonces con la presentación. Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo muy claro. Claudio, Sí, Fernando. un chico con pregunta si el programa GeoGebra está para celulares. Yo la verdad que... Sí, está para celulares, solamente que para celulares es diferente el software y es un poquitito más limitado. Tiene algunas funciones como más avanzadas que no las tiene. Es un poco más limitado, pero sí está para celulares.
Bien, vamos ahora, ya habíamos visto recién ahí un poco de lo que son las ecuaciones de primer grado. Ecuaciones de primer grado relacionadas justamente con este tema, tenemos las ecuaciones de primer grado con una incógnita. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una expresión en donde yo tengo una incógnita justamente, que en este caso vendría a ser la variable x, y que yo tengo que resolver esa ecuación, tengo que obtener cuál es el valor de x para verificar si se cumple la igualdad, ¿sí? Entonces, eso consiste en resolver una ecuación, obtener el valor de la variable, obtener el valor que me satisface esa igualdad, Entonces, supongamos, tengo la ecuación esta de primer grado, 3x más 5 igual a menos 1/3 x más 10. Y bueno, aquí, ¿cómo lo hace aquí? Primeramente se deben agrupar los términos lineales y los términos independientes, dice acá. Acá lo pasó todo al primer miembro. Y fíjense que estos dos términos que estaban en el segundo miembro, como los pasa al primer miembro, ¿qué sucede? Cambian de signo. El menos 1/3 acá aparece como positivo y el 10 acá aparece como negativo en el primer miembro. Estos dos que ya estaban en el primer miembro no cambian el signo, ¿sí? Y luego, fíjense que lo que hace es agrupar por un lado las x y por el otro lado los términos independientes, que es una estrategia que se hace siempre, ¿sí? Entonces, agrupo los términos semejantes, se dice, ¿sí? Términos semejantes. Y acá los términos semejantes son los términos con x. Y otros términos semejantes son los términos independientes, ¿sí? Pero no puedo, como les decían en la primaria, no puedo mezclar manzanas con pera, ¿sí? Entonces, no puedo sumar un término en x con un término independiente, ¿sí? Entonces, tengo que sumar los coeficientes de los términos en x por un lado y por otro lado sumo los términos independientes. Entonces, por eso hago 3 más 1/3 es igual a 10/3. 10/3 de x. Y 5 menos 10 es menos 5, ¿sí? Me queda ahora de esta forma la ecuación. Fíjense que hago luego. Paso el menos 5 al segundo miembro y me queda igual a 5. Me quedaría igual a 5. Lo voy a hacer paso a paso para que se entienda mejor qué es lo que hace ahí. Porque acá me queda 10/3 de x menos 5. Entonces, el paso intermedio, que no está ahí especificado, sería que me queda 10/3 por x igual a 5. ¿Sí? Cuando paso el menos 5 al segundo miembro. Me quedaría así. Y acá, como tengo el 10/3 que está multiplicando a la x, ¿sí? Lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? Y pasarlo dividiendo es como decir, cuando es una fracción, que lo multiplico por su inverso. Por eso es que me queda igual a 5 por 3 décimos, ¿sí? Me queda 5 por 3 décimos, que eso va a quedar así. X igual a 5 por 3 décimos. ¿Sí? Con la línea de fracción en el medio, aquí. ¿Sí? Y cuando yo hago, bueno, esa operación con fracciones, acá puedo hacer primero la simplificación y acá simplificar este 5 con este 10 y me va a quedar, que aquí me va a quedar igual a 2. Y aquí cuando simplifico. ¿Sí? Y por eso es que acá finalmente, cuando llego al resultado final, me queda que es igual, multiplico los numeradores entre sí y me queda 3 sobre 2 y los denominadores entre sí. Y por eso me queda que el resultado final es igual a 3 medios, que es a lo que llegó allí. ¿Qué significa resolver esa ecuación? Que con 3 medios se satisface esta igualdad, ¿sí? Si yo reemplazo el 3 medios aquí donde está la x y aquí donde está la x, ¿sí? Voy a satisfacer esta igualdad. Voy a obtener el mismo valor. Entonces, lo probemos, lo hagamos y fijémonos si es así, porque es además una forma de verificar también si el valor obtenido es el correcto.
Entonces, ustedes reemplazan donde está la X por 3 medios, 3 por 3 medios, más 5, igual, en la ecuación inicial, ¿no? En la forma inicial que les dieron, menos 1/3 por 3 medios más 10. ¿Sí? Ahora tengo que hacer esa operación y aquí me va a quedar 3 por 3 medios va a ser 9 medios. 9 medios más 5. Esto va a ser igual a, en el segundo miembro voy a tener 1/3 por 3 medios. Este 3 se puede simplificar con este, porque este está en el denominador y este está en el numerador. Y me va a quedar menos 1 medio. Menos 1 medio más 10. ¿Sí? 9 medios más 5 es 5 por 2, 10, 19 medios. Igual a, y acá tenemos 2 por 10, 20 menos 1, 19 medios. ¿Sí? Se satisface justamente la igualdad, por lo tanto, el valor obtenido, que era igual a 3 medios en la ecuación, es el correcto, porque ambos valores son iguales. ¿Sí? Puedo acá obtener en la comprobación cualquier valor, ¿sí? Pero lo importante es que se satisfaga la igualdad, justamente, ¿sí? Entonces, 19 medio igual a 19 medio. Acá no puedo obtener yo, por ejemplo, 19 medio igual a 15, por ejemplo. Eso está mal, algo está mal, ¿sí? Entonces, eso tiene que satisfacerse para comprobar de que la ecuación está el valor correcto, obtenido. Bueno, lo mismo tienen que hacer acá. Se los voy a dejar como tarea a ustedes resolver la ecuación de primer grado menos 3t más 5 igual a 1 medio t más 3 cuartos. ¿Sí? A lo mejor lo hagamos, ahora total es bastante rápido. ¿Cómo vamos a hacer acá? Otra forma de resolver esto es pasar para un miembro los términos en este caso con la variable, o sea, con la variable t, y en el otro miembro dejar los términos independientes. Entonces, si nosotros hacemos eso, acá me quedaría menos 3t en el primer miembro, no cambia de signo, y el 1 medio lo vamos a pasar al miembro, entonces como está positivo pasa a negativo, me queda 1 medio t, menos 1 medio t, igual a 3 cuartos, que queda con el mismo signo en el segundo miembro, pero el 5 lo pasamos al segundo miembro, menos 5. ¿Sí? T por un lado, independientes por otro lado. ¿Sí? Para que hagamos como las operaciones entre ellos más fácilmente. Y acá me va a quedar entonces menos 3 menos 1 medio va a ser menos 5 medios. Y acá va a ser entonces perdón que se me había como colgado el cursor, no me respondía. Menos 3 menos 1 medio, entonces serían menos 7 medios, perdón, menos 7 medios. Menos 7 medios, menos 7 medios de t igual, y acá tenemos 3 cuartos menos 5. 5 por 4, 20, menos 20, más 3, menos 17. Menos 17 cuartos. Quedaría así, ¿sí? Resolviendo, haciendo el 3 cuartos menos 5, ¿sí? Bueno, ¿qué me quedaría acá? Despejar la t. Entonces, la t va a ser t igual a menos 17 cuartos. Y habíamos dicho que pasar esto dividiendo es lo mismo que multiplicarlo por su inverso. Entonces, directamente lo podemos multiplicar por menos 2 séptimos.
Y el resultado, entonces, de esto, obtenemos que t va a ser igual, el 4 lo podemos simplificar con el 2 y me va a quedar igual a menos 17 catorceavos. Perdón, positivo, porque es menos por menos, es más. Entonces acá me queda 17 sobre 14. ¿Sí? Ese sería el valor que satisface el valor de t en este caso, resolviendo esta ecuación. Recuerden la regla de los signos, siempre tener presente cuando hago las multiplicaciones o divisiones, ¿sí? Menos por menos es más. Bueno, les dejo para ustedes que hagan la verificación reemplazando el valor de t obtenido acá y que se verifique esa igualdad. ¿Alguna consulta, chicos? Ninguna, profe. No, profe. Bueno, perfecto. Y por último, vamos a ver también ecuación de primer grado con dos incógnitas, ¿sí? En este caso, fíjense, las ecuaciones con dos incógnitas tienen el formato ax más bi igual a, más bi más c igual a 0, ¿sí? Es como que lo tuviera todo en la forma implícita, es como pasarlo todo al primer miembro y igualarlo a 0. Es la misma ecuación de la recta esta, en realidad. Es la misma ecuación de la recta. Pero en este caso, los dos, yo tengo, fíjense, que la ecuación es 6x menos 3y igual a 9. Tengo dos incógnitas en ese caso. Dos incógnitas. Pero las dos incógnitas, x e y, ¿sí? Son de primer grado. Eso es importante, de primer grado. Cuando yo digo de primer grado, significa el exponente al que está elevado a la variable. Y ambas variables están elevadas al exponente 1. Cuando están elevadas al exponente 1, se dice que es lineal, ¿sí? Siempre se denomina ese término como lineal. Término lineal en X, término lineal en Y. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para resolver cuando son dos las incógnitas? Básicamente lo que yo estoy haciendo en este caso es simplemente pasar de la ecuación a expresarlo como la función lineal, como la ecuación que ya hemos visto hace un momento, despejando la y, que es la ecuación de una recta, básicamente. O sea, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y lo que yo voy a estar haciendo en este caso, cuando resuelvo una ecuación de primer grado con dos incógnitas, es encontrar la línea recta. Básicamente, es exactamente lo mismo. Todos estos temas que estamos viendo hoy están muy relacionados uno con otro. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Despejar la y. Fíjense, paso el 6x, paso restando al otro miembro y después todo lo voy a dividir en menos 3. Por eso me queda 3x menos 3. ¿Sí? Por las dudas, alguno no se haya dado cuenta del paso intermedio que hay entre esto y esto, ¿sí? Esta expresión y la otra, es que yo aquí hago menos 3y igual a 9 menos 6x. ¿Sí? Todavía no he despejado la y, entonces acá en el siguiente paso yo voy a escribir como y igual a 9 menos 6x todo sobre menos 3. Vamos a escribir acá el 3 abajo. Menos 3. Todo sobre menos 3. ¿Sí? Entonces vamos a escribir vamos a trazarlo en línea de fracción. ¿Sí? Este menos 3 se está dividiendo a estos dos términos. ¿Sí? Siempre tengan cuidado respecto a eso. Y otra cosita también que muchas veces se equivocan en eso, por eso es importante remarcar que cuando paso de multiplicando a dividiendo, paso con el mismo signo. ¿Sí? El cambio de signo es cuando está el término sumando y pasa restando o viceversa. Pero cuando está como factor multiplicativo, o sea, está multiplicando, pasa a dividiendo. Yo ya hice ahí el cambio de operación, de multiplicar a dividir. Pero el valor pasa con el mismo signo, o sea, con menos 3. No cambia de signo ahí. Así que tengan cuidado respecto a eso.
Por eso acá, aplicando la regla de los signos, justamente me queda que 9 sobre menos 3, ¿sí? Me queda 9 dividido en 3 es menos 3. Acá está mal escrito, es menos 3. ¿Sí? Y acá es menos 6 sobre menos por menos es más. Acá me quedaría i igual a menos... Ah, no, perdón, lo estoy viendo al revés, está bien. Perdón, es menos 6 sobre 3, pero este valor es 2. Aquí sería 6 dividido en 3 es 2 y 9 dividido en 3. Está mal la ecuación. Fíjense, un error. ¿Cómo me quedaría aquí? Porque esto me va a quedar igual a 9 sobre menos 3 es menos 3. ¿Sí? Y menos 6 sobre menos 3 es más 2x. Así quedaría. 2x menos 3. Aquí hay un error, corríjanlos, es 2. 2x. Bueno, y así me quedaría. Menos 3 más 2x. Entonces, en base a eso es que yo voy a hacer esta tablita. ¿Sí? Esta tablita de valores. Y voy a ir asignando valores arbitrarios de x y luego con la ecuación me fijo cuál es el valor de y obtenido. ¿Sí? Tomando esta ecuación, después ustedes hagan la corrección esta que les dije, pero tomando esta ecuación, si para 0 obtengo el valor menos 3, porque reemplazo por 0 acá en la x, obtengo el valor de menos 3. Para 1 es 3 por 1, 3 menos 3 es 0. Para 2 va a ser 3 por 2, 6 menos 3 menos 3 positivo. Y así lo voy haciendo para todo. Entonces, fíjense que ustedes obtienen, por eso acá creo que decía más arriba, que yo tengo infinitas soluciones, que son pares ordenados. Y esos pares ordenados, ¿qué son? Básicamente los pares ordenados que yo en un sistema de ejes de coordenadas los voy a graficar, o sea, voy a situar acá en el plano, voy a situar, por ejemplo, que para 0 en menos 3, para 1 en 0, para 2 en 3. Entonces, todo eso yo los voy a ir situando acá para 2, 3. ¿Sí? Para 2 es 3, para 3, y así voy situando cada uno de los valores, de los puntos, luego uno todos estos puntos y tengo la línea recta. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las soluciones de esta ecuación de primer grado con dos incógnitas? Van a ser todos estos pares ordenados, que unidos entre sí me determina esta línea recta. ¿Sí? Bueno, y acá se les da otra actividad que es resolver la ecuación de primer grado con dos incógnitas, en este caso, menos 4x más 2y igual a 2. ¿Qué tengo que hacer primero? Entonces, despejar la y. ¿Sí? ¿Cómo voy a despejar la y? Aquí, entonces, me va a quedar como 2y igual a 2 más 4x. Y acá como me va a quedar va a ser y igual a 2 más 4x todo sobre 2. Todo sobre 2, con el mismo signo, positivo. ¿Sí? Todo sobre 2. Y ahora dividimos cada uno de los términos en 2 y me va a quedar igual a 2 sobre 2 igual a 1. 4 sobre 2 igual a 2. Y igual a 1 más 2x. ¿Qué significa entonces cuando yo vaya a graficar? Que esta recta va a comenzar en 1 y va a tener pendiente 2. ¿Sí? Puedo hacer la tablita de valores también y entonces cuando haga la tabla yo voy a tener lo siguiente. Voy a hacer la tablita y voy a asignar valores de x. Voy a tener valores para x y para y. Entonces, para x, supongamos, puedo comenzar en 0
y puedo empezar a dar valores de 1 en 1. Entonces, por ejemplo, para 0 va a ser 2 por 0, 0, o sea, i igual a 1. Para 1 va a ser 2 por 1, 2, más 1, 3. Para 2 va a ser 2 por 2, 4, más 1, 5. Para 3 va a ser 3 por 2, 6, más 1, 7. Y así sucesivamente, tanto yo quiera. Por eso son infinitas soluciones. Y estos son los pares ordenados, como les decía y como veíamos en el inciso anterior. Entonces, los pares ordenados van a ser 0, 1. El otro par ordenado va a ser 1, 3. El otro par ordenado va a ser 2, 5. El otro par ordenado va a ser 3, 7. Y luego, ¿qué hago con esos pares ordenados? Los marco en el gráfico y uno los puntos entre sí y tengo la línea recta. Sino también, como les decía, marcar el 1 en el eje de las ordenadas, 1 hacia la derecha, 2 hacia arriba, uno esos dos puntos y tengo también el gráfico de esta recta. Pero de esta forma he resuelto la ecuación de primer grado con dos incógnitas. Entonces, el conjunto solución, ¿sí? Conjunto solución sería igual a lo que tengo acá como pares ordenados, ¿sí? Bueno. A ver, creo que con esto ya terminamos por el día de hoy porque para la próxima clase vamos a ver o van a seguir viendo lo que es sistemas ya de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Entonces, para eso es importante entender bien. En este caso hemos visto cómo resolver una ecuación, ¿sí? Pero en la próxima clase ya vamos a ver qué sucede cuando tenemos dos ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahí ya lo tenemos que representar por medio de un sistema que se denomina lineal. Bueno, eso lo dejamos ya para la próxima clase para ver cómo resolvemos ese tipo de sistemas. ¿Alguna consulta, alguna duda, chicos? Ninguna, profe. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Fernando. Sí, Claudio, le voy a reforzar, le voy a volver a decir nomás que ya están habilitadas las autoevaluaciones de la guía de polinomios. Son dos los que aparecen como tema 2 y 3 en el aula virtual de matemática. Así ya pueden resolver. Recuerden que el jueves que viene tienen encuentro de taller de oratoria a las 18 horas y el viernes que viene volvemos a reforzar la ecuación lineal o la función lineal con MRU en física, el viernes. Hay algunos chicos que todavía no subieron su foto de perfil en el aula virtual, son menos ya, son los menos, pero no está de más recordar por las dudas, haya alguno acá que todavía no haya puesto su foto en el perfil. Exacto, así bueno, los vamos conociendo. Nos vamos conociendo todos. Bueno, recuerden que vamos a pedir que estén realizadas las autoevaluaciones para rendir, ¿no? Por el grupo estuvimos conversando, por el grupo de WhatsApp. Tienen que tener realizadas las autoevaluaciones para rendir en diciembre y algunas condiciones más que vamos a ir pidiendo. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera conversar. Profe, ¿hasta cuándo está abierto la autoevaluación de polinomio? Y una semana por lo menos va a estar. Tal vez un poco más porque, bueno, después del viernes que viene podríamos abrir la de física. Eso lo maneja el ingeniero Herrera, pero seguro que una semana sí estará abierta. Ya está desde hoy. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Bien. Bueno, perfecto, chicos. Entonces, por mi parte, un gusto haberlos, aunque sea conocidos por medio de este espacio. Espero que con todos nos sigamos viendo y nos reencontremos, bueno, ya sea en otra clase del cursillo o si no, ya el año que viene. Y bueno, un gusto. Sigan adelante y bueno, aprovechemos este tiempo que tenemos. Bueno, profe, nos vemos. Chao.